Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación del universo de Juan García Ponce, de Ricardo Tato. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Ricardo Tato, de Ángel Aurelio González y de María Luisa Herrera. Bueno, antes de comenzar con la presentación, quisiera leer las reseñas biográficas de los presentes. Voy a comenzar en primer lugar con Ángel Aurelio González, sede de Ciudad de México, 1967. Documentalista superior, especialista en archivos y gestión cultural. Tiene estudios en archivonomía y en ciencias de la información documental en México y España. Fue jefe de la Biblioteca del Archivo General de la Nación, director y asesor técnico de la Presidencia de la República. Ha contribuido a la organización y difusión de diversos acervos históricos. Ha sido curador de diversas exposiciones, entre ellas Manuel Gamio, en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, y Carlos Monsiváis y Juan García Ponce, vasos comunicantes en el arte y la literatura, del Museo del Estanquillo. Es especialista en la obra de Vladi y en la generación de la ruptura, temas sobre los que ha publicado diversos artículos. Ahora voy a leer, perdón un segundillo, la biografía de María Luisa Herrera. Estudió lengua y literatura hispánicas en lo que entonces era la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM, 1985-1989. Obtuvo la medalla Gabino Barreda por mejor promedio de su generación. Fue ayudante de Juan García Ponce de 1990 a 2003. Durante ese tiempo, Juan García Ponce escribió y publicó, entre otros libros, Pasado Presente, 5 mujeres, Ante los demonios, Personas, lugares y anexas, y De viejos y nuevos amores, pintura y literatura. En 2001, junto con el maestro Adolfo Castañón, coordinó las obras reunidas de Juan García Ponce, 6 tomos de narrativa, en las que escribió las notas bibliográficas. Participó en la organización del homenaje Juan García Ponce, Trazos y Encuentros, realizado en el Museo del Palacio de Bellas Artes en 2005. Impartió junto al maestro José Antonio Lugo la primera sesión del taller literario Intimidad con García Ponce, primer coloquio Sevilla 2017, en el marco del homenaje Juan García Ponce, 85 años. Realizó dictámenes editoriales para el Fondo de Cultura Económica 2004-2007. Fue coordinadora de invitados de la serie para la televisión Voces de la Imagen, entrevistas a 26 artistas plásticos, entre los que destacan Manuel Felgueres, Vicente Rojo, Joy Laville, Roger Bungunten, los hermanos Alberto y Francisco Castro Leñero, Irma Palacio y Rafael Cauduro, 2014-2015. Y la semblanza de Ricardo Tato. Licenciado en Comunicación por la Universidad Modelo y ingresado a la maestría en Arte de la UNAI. Periodista y promotor cultural, editor, ensayista y narrador. Su trabajo se ha publicado en periódicos, revistas y libros de su autoría como Tercera Llamada, Ayuntamiento de Mérida, y Cuentos, Minificciones y Aforismos del Descaro, libros en red, y Yucatán en Letra Joven, PACMIC. Ha ganado 2 PEC del periodismo cultural y cuento, respectivamente. Como gestor cultural, ha recibido el apoyo del FONCA para proyectos de coinversión, entre otros estímulos. Ha sido columnista en Por Esto, La Jornada Maya, Milenio Yucatán, y ha colaborado en revistas y suplementos como Laberinto, Milenio, Replicante, Generación, Jaconic, White Sands, Estados Unidos, Conjunto, Cuba, entre otros medios. Realizó el prólogo a El Cántaro Grillos de Juan García Ponce, reeditado por Ediciones Odradé 2022. Ese mismo año fue ganador del Fondo Editorial del Ayuntamiento de Mérida, con 2 libros de ensayos, Bestiario del Bibliófilo, Nitropress 2023, y Universo de Juan García Ponce, que es el que estamos presentando ahora, Libros del Marqués 2024. Actualmente es presidente de la Red Literaria del Sureste y director de la revista Soma, Arte y Cultura. Bienvenidos. Voy a leer un breve texto que se titula Ricardo Tato y el universo
Verso de Juan García Ponce. ¿Se podría acercar un poco más al micrófono? Juan García Ponce decía, yo tengo para mí, cuando daba su opinión en una plática informal. Como me gusta traerlo a cuento y pretendo que este texto tenga ese tono, voy a empezar con esa misma frase. Yo tengo para mí que cuando algo nos gusta mucho o nos interesa especialmente, tenemos la necesidad de ir a contárselo al primero que se dé. Esa es la manera inmediata y sin mayores pretensiones de compartir y encontrar afinidades. En las sobremesas y reuniones con los amigos y familiares, regularmente salen a relucir los hallazgos y las recomendaciones de lo que hay que ver, oír o leer. Da lo mismo si es una exposición, una película o un libro. Consideramos importante que eso que tanto nos gustó no se quede solo para nosotros. Los comunicadores, promotores culturales y escritores como Ricardo Tato tienen otros recursos, más formales, por supuesto, para hacer lo mismo. La nota periodística, el reportaje, la reseña y el rey de todos, el ensayo. Se entiende que el ensayo es más subjetivo en tanto implica investigación y conocimiento de causa. Pero también es cierto que, como en las pláticas de café, atiende al interés y gusto personal de quien lo escribe y por lo tanto es también esencialmente subjetivo. El ensayista primero destaca lo que quiere y luego sustenta su dicho. Así, el análisis de una obra permite su mejor comprensión y al mismo tiempo contribuye a su divulgación. El propio García Ponce, tan obsesivo como era, llenó páginas y páginas de ensayos con la intención de contagiarnos su amor por la literatura en general y por sus autores predilectos en particular. El universo de Juan García Ponce, aunque finito, es vasto y diverso. 6 obras de teatro, 5 libros de cuentos y relatos, 14 novelas, 19 libros de ensayos, 10 libros de crítica de arte, un poema, 8 traducciones y múltiples notas, reseñas, introducciones, prólogos y demás. De este cúmulo, Ricardo Tato, muy listo, elige 4 elementos a destacar en sendos ensayos. Y digo muy listo porque creo que para un primer acercamiento a un autor tan prolífico y complejo como García Ponce, es mejor no querer abarcarlo todo de un jalón. En estos ensayos, Tato subraya del trabajo editorial realizado por García Ponce en múltiples revistas y publicaciones, su participación en 3 revistas esenciales de los 60, la Revista Mexicana de Literatura, Snob y Cuadernos del Viento. Por otro lado, hace hincapié en la visión particular que caracterizó a García Ponce como crítico de arte, destacando principalmente su importancia como impulsor de la después llamada generación de la ruptura. Analiza también con acierto la obra de teatro El canto de los grillos, con la que Juan García Ponce ganó el Premio Ciudad de México en 1956 y que marcó su entrada al ámbito literario del país. Y cierra con un ensayo sobre la gaviota, cuento que Ricardo Tato prefiere inscribir en la novela corta, que ya es representativo de los temas que son recurrentes en toda la obra de García Ponce. 4 ensayos que son también una invitación, miradas que nos hacen voltear a ver. Ricardo Tato lanza un llamativo anzuelo con el fin de atraer lectores para sí mismo, por supuesto, y para Juan García Ponce por añadidura. Enhorabuena, déjense atrapar. Creo verdaderamente que la buena literatura se defiende sola. No tiene edad, permanece y encuentra siempre nuevos lectores. Este libro que ahora presentamos es prueba de ello. En 2001, Daniel Goldin escribió: Juan García Ponce nos sobrevivirá a todos, incluso después de muerto, cuando su obra se siga leyendo con devoción, como alguna vez se leyeron las vidas ejemplares, y aún después, cuando olvidado de sí e idéntico a sí mismo, sea solo lo que siempre ha sido,
una afirmación que se afirma, prístina y transparente, radiante. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un privilegio, un gusto y un privilegio compartir mesa con María Luisa Herrera. Tuve una destacada relación de complicidad literaria con Juan García Ponce, a quien yo no tuve el gusto de conocer en vida, pero lo pude conocer a su obra. María Luisa dialogó con Juan, estuvo atenta al proceso de la creación, le dedicó Juan un cuento inclusive, es decir, una gran relación y un gran diálogo que no se ha interrumpido, como bien afirma, ante la ausencia física de Juan. También con mi querido amigo Ricardo Tato, que nos presenta este libro. Yo tuve el gusto de conocerlo en Mérida, precisamente, bueno, todos coincidimos, especialmente en la exposición que se llamó El placer de la mirada, de Juan García Ponce. Pero implica, como bien lo dice María Luisa, trasladar la pasión, el gusto a un ensayo, ¿no? Juan, pues evidentemente también fue, entre otros géneros, uno de los temas más recurridos. El primer acierto del libro empieza con el prólogo mismo que realiza el querido Hernán Lara Zavala, a quien enviamos un afectuoso saludo, y que denota precisamente el interés que tiene Tato en trasladar su pasión y en invitar a nuevos lectores. De hecho, el propio Hernán afirma que lo mejor está por venir, precisamente en función de esto. Me gustaría primero leer la intención que tiene Tato de este libro. Abro la cita del mismo autor. Mi pretensión original no es abarcar la totalidad de su obra, la cual es cuantiosa, sino dilucidar desde lo singular de su valor intelectual y artístico, teniendo como objetivo una mirada crítica y actual que dé cuenta de su importancia dentro de las letras mexicanas, al tiempo que desde el análisis estadístico se aquilate en la justa medida la relevancia que el autor tiene o debería tener en el panorama contemporáneo del quehacer literario nacional, toda vez que su pluma ciñera apuntaló las vanguardias creativas de mediados del siglo XX, sin las cuales no podríamos entender a cabalidad nuestro propio presente. Fin de la cita. Esto es muy importante porque todos coincidimos que, si bien es cierto, se ha retomado la obra de Juan García Ponce, ha estado presente en alguna cátedra, en algún evento, pues no está, digamos, en mi opinión, a la altura de uno de los intelectuales, de los escritores más importantes del siglo XX, sin duda. Tato nos habla sobre un ensayo sobre la generación de la Casa del Lago, esta generación tan importante, donde coincidieron en ese momento histórico tan trascendental artistas como Tomás Segovia, como el propio Juan Vicente Melo, como Huberto Batis, que también es un personaje muy importante relacionado con Juan, Salvador Elizondo, por supuesto. Y ya lo señalaban en la revista Snob, que dirigía Salvador Elizondo y que Juan García Ponce era el director artístico. Esta revista, ya una revista de culto, contó con la presencia también de Leonora Carrington, por citarlo, nada más algunos, por el tiempo, podríamos pasarnos horas, pero la transmisión tiene una duración. Yo quiero también destacar que el libro incluye unos retratos de Juan que Gabriel Ramírez hizo ex profeso. Gabriel Ramírez también formó parte de esa generación, efectivamente llamada Ruptura, yucateco también, personaje también muy importante dentro del cine, y que acompaña, y esto es muy importante porque la hace ex profeso al saber el interés de Tato. Otro ensayo que también habla es sobre esta generación llamada Ruptura, y en 1968 se celebra una exposición que se llama 9 pintores mexicanos. 9 pintores mexicanos, donde se presenta, obviamente, en el contexto del movimiento estudiantil del 68, donde Juan también escribió una obra posteriormente monumental, que es la Crónica de la Intervención, y también se tomó este tema en una novela que se llama La Invitación, editada por Joaquín Ortiz, y con
con el diseño de portada de Vicente Rojo, el cual fue muy cercano a Juan y a toda esta generación. Esta exposición y esta de 9 pintores mexicanos realmente fue un parteaguas dentro del el tema expositivo. ¿Por qué? La Escuela Mexicana de Pintura había tenido un discurso muy agobiante, precisamente con un nacionalismo muy exacerbado, ¿no? Con la promoción, inclusive en el extranjero, de este tema de los pintores nacionalistas, que creó un gran debate, evidentemente ya estaba desgastado hacia finales de los años 50, y que precisamente esta generación joven, pero no por ello menos talentosa, muchos formados en Europa, como el propio Manuel Figueres, Roger Hoffman, que viene a México, van a crear una ruptura que después se le llamó Generación de la Ruptura, por un artículo de Octavio Paz sobre Tamayo, y luego la doctora Tere del Conde, a quien yo siempre reconozco sus talentos, desarrollar. Ahora bien, esta generación no hubiera sido lo que fue, a palabras de la propia Tere del Conde, sin la presencia de Juan, sin la mirada. Juan no era un crítico de arte solamente académico, pero gozaba de todas estas cartas, pero además la mirada, la sensibilidad y la capacidad de escribir le dieron a la crítica un nuevo sentido, lejos de un acortonamiento académico, que aunque no tuviera el rigor, evidentemente, de lo que estaba hablando Juan. Voy a permitirme citar una parte de 9 pintores mexicanos, un libro ya de culto, publicado por ERA, con fotografías de Héctor García. Abro la cita de Juan. Mi libro es un libro voluntariamente fragmentario, en el que cada artista es visto como una isla aislada a las demás, solo por la corriente común del mar de la pintura, que existe. Mediante este sistema espero que sus obras aparezcan con toda su pureza como lo que son, afirmaciones individuales. Fin de la cita. Tato también nos aporta el texto del ensayo que va a publicarse, El canto de los grillos, que ha sido reeditado por Odradek, y que fue un texto que le mereció precisamente ganar el premio Ciudad de México, y que define, como ya lo dijo María Luisa, su vocación ya literaria en este momento. Juan entra al teatro, después no lo sigue. Yo pienso que este libro, que inclusive en su momento no fue bien recibido por la crítica, independientemente de que ganara el premio y anteriores otras obras de teatro que había presentado, pero yo siempre he señalado que también Juan quedó en medio del fuego cruzado que había con la gente de teatro, ¿no? Es decir, las vendetas, las querellas que había entre esta gente lo fue desarrollando. Juan, evidentemente, luego hará teatro, llevará una obra muy importante, para mí de las que más me agrada, que es El catálogo razonado, y va a contribuir mucho con sus aportaciones, y sobre todo hay que entender a Juan García como aglutinador también de una generación, es decir, tenemos la presencia, por ejemplo, de Roger von Gunten, tenemos la presencia de Arnaldo Cohen, participando en las escenografías de las obras que se estaban presentando, y a su vez convocando en Casa del Lago a no solamente la discusión de carácter literario, sino también la presencia con artistas que son fundamentales, como Lilia Carrillo, que Juan escribió mucho sobre ella. Y por cierto, hay una muy buena noticia este año. Bellas Artes va a desarrollar hacia septiembre, si mal no lo tengo claro, una magna exposición que ya le debíamos a Lilia Carrillo y que además, pues evidentemente, nos causa mucha alegría. También nos señalaba ya María Luisa, Tato toma, y aquí también hay un gran acierto de parte del autor, nos da 4 pinceladas precisas y tajantes que nos deja ver, para quien no tiene idea de Juan, un universo ya de entrada, es el umbral precisamente a un universo que está viendo aquí. Habla sobre la gaviota. A mí me gusta mucho la manera en que Tato desarrolla sus ensayos. Primeramente, él estudió comunicación, y esto le da la virtud de quizás tener un trato objetivo de alguna manera. Tiene pasión literaria por la obra de Juan, pero también tiene el rigor de lo que implica elaborar un ensayo y determinar como buen comunicólogo los temas certeros y la precisión de lo que nos quiere hablar. Entonces,
Esta obra, que también es una de las predilectas mías, de La Gaviota, Tato hace un análisis de todo el contexto. Voy a solamente citar un breve párrafo de lo que escribe él. Abro la cita de Tato. Dice: La gaviota, dicha ambigüedad forma parte del entramado simbólico que desencadena las acciones interiorizadas por los personajes. Los celos, por ejemplo, surgen a partir de esa enigmática figura femenina representada por Catina, que en sus escaseos con Luis da lugar a la duda sobre sus auténticas intenciones, al no poder dilucidar si se trata de una mera relación fraternal o el inicio de una dinámica erótico-amorosa. Fin de la cita. Yo invito a Tato, que seguramente lo tiene en su agenda, a que haga también una ampliación de los ensayos en casa, por ejemplo, La Casa en la Playa. Él es yucateco, es paisano de Juan. Y él conoce también cómo se mueve dentro de la lectura de Yucatán la figura de Juan, la figura de Jorge Fernando García Ponce, todo cómo a raíz del tiempo se ha observado dentro de Yucatán la obra de Juan, que es una obra de suyo amplia, generosa, compleja por momentos. Por ejemplo, La Crónica de Intervención es una de las obras más ambiciosas de Juan, y pues también en las diversas novelas que se han realizado y los ensayos que se han realizado, pues está ahí esta presencia. Yo celebro que Tato haya llevado esto a un ensayo, y nos debe evidentemente seguir por esa brecha y que sigamos celebrando. Yo comentábamos que se ve lejano el centenario de Juan en 1932, pero apenas estamos a tiempo de traer la memoria de un gran escritor que en diferentes momentos, es importante señalar que ni Tato ni yo conocimos a Juan. María Luisa sí tuvo ese privilegio, pero nosotros tenemos también, a partir de su obra, un universo, que ahora es el universo de Juan y el universo de quienes seguimos porque tocó nuestra vida de manera significativa. Celebro y felicito a Tato por ello. Muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias, Ángel, por tus palabras. Igual, María Luisa, muy generosa con el texto que escribiste. Y bueno, antes de seguir charlando sobre Juan, agradecer, por supuesto, a la presencia de los amigos que nos acompañan aquí, y también a la gente que nos está viendo a través de la transmisión de la librería Bonilla. Me gusta siempre que sea más personal, ¿no? Que sea presencial, pero igual gracias a la tecnología hay gente que pues, obviamente no puede estar aquí en este horario o en esta geografía incluso, pero que está interesada en saber un poco más acerca de este libro. Y más que hablar del libro, tal vez convendría hablar un poco más de Juan García Ponce, porque estamos hablando del libro, pero mucha gente también de las nuevas generaciones o incluso pues de los lectores no ubican también a este escritor mexicano que fue de los más importantes del siglo XX, de la llamada generación de medio siglo, o de la Casa del Lago, o de la Revista Mexicana de Literatura. O sea, fue un tipo importantísimo, ciertamente yucateco, pero que a muy temprana edad emigra aquí para acá, para aquí en la Ciudad de México. Incluso, pues, su casa, para que fuera su casa, está aquí cerca, en el centro de Coyoacán, en la calle Zamora, gracias. Y a mí me encanta que esté presente aquí tan cerquita de donde estaba la casa de Juan García Ponce. Me encanta que este libro esté presentando aquí tan cerca. Y ya lo he presentado en otras ocasiones, pero siempre es especial estar como que en la zona donde habitaba el espíritu y la mente de Juan. Como decía, emigra a muy temprana edad aquí a la Ciudad de México, y aquí es donde realmente desarrolla su labor literaria. Realmente aquí es donde pues crece, tiene su pubertad, adolescencia y una amplia carrera literaria. Sin embargo, aunque él vivió pues todo el resto de su vida aquí en la Ciudad de México, nunca olvidó su infancia y sus raíces yucatecas. Por eso, en parte de su obra, se ha referido justamente con mucha nostalgia al barrio del Signado donde creció en la ciudad de Mérida. Y bueno, otros muchos textos que
publicó Juan, pues no tiene nada que ver con Yucatán, porque Juan pues era un polígrafo, escribía novela, escribía cuento, escribía ensayo, escribía teatro, crítica de arte, crítica de teatro también. Y bueno, todavía hoy en día siguen apareciendo pues investigadores que abordan a su obra. Por unos años siento que como que ha decaído un poco el interés y ahora siento que está resurgiendo, como bien dijo Ángel, él nació en 1932, así que en 2032 son 100 años de este escritor mexicano. Estamos en 2025, faltan 7 años, pero espero que las autoridades culturales se estén ocupando de organizar algo digno de este escritor. Y digo escritor también como un tipo que era un animador intelectual, un animador cultural. Ya comentaba María Luisa, pues que estuvo en varias publicaciones, en varias revistas. Yo no conocía a Juan, pero al leer su obra y al escuchar testimonios de gente que lo trató, se me hace que era un tipazo, que era un tipo que aglutinaba a muchos escritores, a muchos artistas, a muchos intelectuales en torno suyo, ¿no? Porque tenía un humor muy irreverente, era muy deslenguado, tengo entendido, igual Ojo Alegre también, como pueden constatar en sus cuentos eróticos, en sus novelas eróticas. Entonces, era un tipo súper inteligente, pero además, yo diría que no se la creía tanto, tal vez, en el sentido de que no era tan serio. O sea, era muy serio y al mismo tiempo no era nada serio en cuanto a su personalidad, por lo que he escuchado de gente que pudo conocerlo. Y pues hago esta breve semblanza precisamente tal vez para poner en contexto por qué en este libro me refiero a este personaje, precisamente, a este que ven aquí en la portada. Igual subrayo que así como Gabriel Ramírez Aznar, que es un pintor que aún vive, que ya tiene que 83 años, me parece, cumplió hace poco, 83 años. Él era parte de la generación de la ruptura. La generación de la ruptura, pues era otra cosa más que un grupo de pintores y pintoras que aquí en la Ciudad de México estaban realizando exposiciones y presentando su obra que años después se llamó La Ruptura, precisamente porque ellos rompían con el nacionalismo mexicano, ¿no? Con todo este tipo de obra que siempre tenía que ver con la tierra, ¿no? Con las manos, con lo indígena, ¿no? Con el nopal, ¿no? Que fue parte también de este movimiento que tenía su razón de ser, ¿no? La Revolución Mexicana, tratar que todos los mexicanos no olvidáramos la historia, nuestras raíces, y tuvo su razón de ser, y por eso hubo estos grandes muralistas, ¿no? Que abordaban su arte o su obra como con una intención didáctica, ¿no? Y muy, digamos, realista. En cambio, los pintores de la ruptura, estamos hablando de los años 50, 60 en la Ciudad de México, pues ellos ya les interesaba seguir pintando nopales y magueyes y flores, ¿no? Sino que ya estaban más en algo que podría ser la abstracción o el expresionismo abstracto. Ellos estaban más en contacto con las vanguardias del mundo, con el arte europeo. Incluso el mismo Juan tuvo oportunidad de visitar Europa y conocer las grandes obras universales. Entonces, todos estos pintores que estaban aquí en la Ciudad de México eran como que los rebeldes, ¿no? ¿Por qué? Porque pintaban, pues no pintaban figuras, pintaban abstracción. Y en esas épocas, en esos años, pues no era bien recibido, ¿no? Por ejemplo, ahorita pensando que fui a visitar la exposición de Gabriel Orozco en el Pumex, mucha gente se reía y criticaba, ¿no? Pues son obras conceptuales como la famosa caja de zapatos, ¿no? O hace poco que se viralizó un plátano adherido a una pared, ¿no? Pues en los años 50 y 60, pues más o menos ese tipo de reacción provocaba, pues no pintar figuras, pintar manchones, figuras abstractas o geométricas, como los artistas que ya mencionó Ángel. Entonces, por eso a esta generación se le denominó la ruptura. Pero para que pudieran ser una generación, tuvo que haber un motor intelectual que les diera de alguna manera una presencia, una identidad, un nombre, porque eran, digamos, artistas que estaban dispersos en sus propias individualidades, en su propia estética, que era muy diferente. No es que ellos fueran un grupo, un colectivo, sino simplemente eran contemporáneos y tenían más o menos una dirección particular. Entonces, lo que hace Juan García Ponce con este libro
9 pintores mexicanos, es ponerlos de alguna forma en el mapa, comentar su obra, y ya con eso, de alguna forma, prefigura a esa generación de artistas. Eso es muy importante porque todo movimiento artístico necesita de una figura intelectual, una especie de guía. Si pensamos en los cubistas, alguien tuvo que darle el nombre a los cubistas. Si pensamos en los impresionistas, tuvo que haber alguien que escribiera sobre los impresionistas. Entonces, no conoceríamos a muchos artistas universales si no fuera porque algún escritor, algún periodista empezó a escribir sobre su obra y empezó a ponerlos, digamos, en el mapa artístico y estético. Y eso fue lo que hizo Juan en los años 50 y 60 mexicanos. Referirse a esos artistas y escribir en los periódicos, fundar revistas, también estuvo involucrado en el cine. Hace rato cuando dije que era polígrafo, se me olvidó decir que también incursionó en el cine. Entonces, no había una disciplina artística en la que Juan no incursionara de alguna forma, y a pesar de que él pues tuvo una enfermedad incapacitante durante, ¿qué será? 30 años tal vez, 35 años, pues postrado en una silla de ruedas, en una enfermedad degenerativa. Aún así, un tipo con un vitalismo tremendo, leyendo sus memorias, cuenta, por ejemplo, que se iba de peda, ¿no? Cómo lo cargaban en silla de ruedas sus amigos para subir las escaleras, ¿no? O sea, y cómo viajaba también incluso en silla de ruedas. O sea, un tipo que no se dejó amedrentar por la enfermedad y por sus condiciones físicas. Un tipo, como dije hace rato, un tipazo, y que además, pues, fue un gran propulsor de la cultura en México, y no, a veces pues decimos yucateco, ¿no? Pero a veces eso es muy, muy limitante, ¿no? Más bien creo que fue un artista, un intelectual del Renacimiento, como dicen, porque hacía muchas cosas y además influyó a gran parte de la cultura mexicana, aunque hoy en día tal vez hayan olvidado un poco su obra. Entonces, esa fue la intención de este libro. Estos ensayos los fui escribiendo poco a poco porque participé en encuentros o congresos en torno a su obra, y eso pues ya me dio la idea de ir juntando este material. También, por ejemplo, en el caso de la gaviota que mencionaba María Luisa, este cuento largo o novel, fue a petición expresa de la doctora Magda Díaz y Morales, de la Universidad Veracruzana, que hace unos años empezó a hacer un libro sobre las novelas breves de Juan García Ponce. Ese libro nunca salió, sin embargo, ella seleccionó autores pues, mexicanos para que cada quien se refiriera a una obra. Entonces, a mí me tocó La Gaviota. Yo no quería, yo no quería escribir sobre La Gaviota, porque no era ni mi novela favorita, porque además me pedían 20 cuartillas sobre un cuento o novela que tiene 70, entonces es casi como escribir casi lo mismo. Sin embargo, pues emprendí el reto, y lamentablemente el libro hace años, por algunas cuestiones burocráticas de la Universidad Veracruzana, nunca salió. Y eso pues fue una gran decepción porque le eché muchas ganas al ensayo, ¿no? Entonces, pues, años después, me da mucho gusto que esté aquí este libro, donde pude aglutinar estos textos perdidos sobre García Ponce. Luego me quedé corto. Cuando uno está escribiendo en Word, ¿no? Tú tienes un cierto número de páginas y creo que son suficientes para hacer un libro interesante, pero que no sea aburrido, que no sea un tabique que nadie va a leer, porque tampoco me gusta mucho cuando pues, se publican sendos y sesudos libros de ensayo, investigaciones de 400, 500 páginas, porque son tesis muchas veces que nadie lee y se quedan empolvándose en las universidades, ¿no? Creo que habría que acercarnos un poco también a los lectores para hacer un poco más digerible pues la obra de estos artistas, ¿no? En este caso, para mí este libro es como una puerta de entrada al universo de Juan García Ponce, por eso le puse ese nombre al libro. Es como una lectura que, si no has leído a Juan, es una lectura iniciática para conocer quién era este tipo. Pero también, si ya lo conoces, como algunos aquí, trato de pues abordar aspectos no tan conocidos de su literatura. Pues muchos investigadores ya han escrito o han hecho antologías. O sea, el Fondo de Cultura Económica hizo en el 2003 6 tremendos volúmenes en pasta dura de colección sobre su obra, y otros tantos investigadores han escrito sobre él. Y aquí lo que yo quise fue referirme a aspectos poco conocidos, como pues, su labor como editor
de revistas, como su labor de dramaturgo, su labor como crítico y periodista cultural, ¿no? Ese tipo de aspectos que no han sido tan abordados y que no necesariamente son tan conocidos. Recientemente me enteré también de otros investigadores que ya encontraron un grupo de textos de crítica teatral que todavía no ha salido a la luz todo lo que escribió de crítica teatral, o todo lo que escribió solo de crítica de arte, o recientemente pues Ediciones Oladé publicó pues un guión de Juan García Ponce, un guión de cine. Incluso hoy en día las películas en las que él escribió guiones o incluso participó, solo lo conocen pues algunos iniciados, y luego esos iniciados también se van muriendo, y luego ¿quién sigue? ¿No? Y las nuevas generaciones, por eso existe esa desmemoria, ¿no? Y bueno, pues esa era la intención de este libro, atisbos y miradas a su obra. Atisbos, porque precisamente me asomo a aspectos muy específicos y puntuales de su obra. Como dicen aquí, pues no intenté abarcar una obra que será que de 50 libros, tal vez, 50 publicaciones que realizó, un poco más Juan, sino simplemente referirme a ciertos aspectos y tratar de hacerlo de una forma digerible, pues para que el público también se acerque un poco a Juan, aunque Juan, mucha de su obra no era tan digerible, pero otras cosas sí. Entonces, pues bueno, hasta aquí la parte que quiero hablar sobre el libro, y pues no sé, quisiera también abrir el micrófono para pues platicar aquí con mis contertulios y por supuesto con el público que está aquí, o también en las redes. Yo quisiera nada más antes, si me lo permites, diferir un poco en algo. Es cierto que el arte de ruptura es un momento tal. En esta generación que participa Juan, incorpora lo que en su momento mujeres y hombres, como Lilia Carrillo, está Deborah Carrington, Joy Laville editando libros. Está también, por ejemplo, la presencia de Juan de traer a México obras tan trascendentales como la de Pierre Klosowski y de Baltur, que van a incorporarlos en el universo de Juan y van a llevarlo a su novela, al ensayo, y también la presencia, por supuesto, de Bussin, que es el autor sin duda más importante para Juan. Y es cierto lo que dice Tato, que hay esta ruptura, este desgaste de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Que dice Cuevas, precisamente, pues vamos a romper la cortina de nopal. Pero hay algo que yo sí quiero destacar. Los aportes de esa generación, tanto en lo literario como en lo artístico, hay que situar a ese México. Ese México está dominado por un partido único, donde los medios de comunicación estaban controlados. No es como ahora que estamos en redes sociales y que nos llegamos al instante. Los valores estéticos de Juan, al análisis de su obra, como lo había señalado, en mi opinión difieren un poco, que entiendo. El arte abstracto, como bien lo dice Tato, fue muy mal visto, o sea, inclusive señalaban los artistas que había sido punta de lanza de Estados Unidos en las exposiciones que estaban en Washington, precisamente para contrarrestar esto, donde estuvo Cuevas, Lilia Carrillo, por citar algunos, ¿no? Yo difiero un poco de esta idea de Gabriel Orozco, que llamaría la estética de lo farsante. Muchos críticos de arte han estado viendo en su obra, hay muchos factores dentro del mercado, mucho lavado de dinero dentro de las grandes corporaciones internacionales que están llevando esto que llaman arte conceptual. No necesariamente tiene valores, y no porque te estén no rompiendo y estemos solamente creando que la pintura, la obra escultórica, la obra propiamente dicho, el grabado, la litografía, el óleo, tengan. Pero que sí hay dentro de los artistas una verdadera vocación de aprendizaje, del manejo del color, de la paleta, de los materialidades. Ahora, esto no quiere decir que yo esté desdeñando el arte conceptual, los performances y toda esta generación. Se nos está olvidando señalar un personaje muy importante que fue un hombre de ruptura del propio José Gurrola. No solamente en llevar la película de Los Bien Amados, algún Juan de Tajimara, sino él fue un verdadero revolucionario en el manejo del teatro, de incorporar. Está Jorodowski también, que independientemente de ahora lo que esté generando, bueno, pues participaban en happenings
en las inauguraciones, por ejemplo, del mural de hierro, en el cine Diana, en Bahía, es decir, la incorporación. Fueron censurados inclusive con Arnaldo en las presentaciones de obras, en Bellas Artes, es decir, era una generación tan brillante como creativa, pero yo sí quisiera diferenciar esta parte, no estoy viendo. Creo que la gran aportación de Juan fue ese gran manejo casi enciclopédico de muchísimos autores. Uno puede ver revolución de textos desde Juan Vicente Melo, de Truman Capote, evidentemente de quienes se ocupó más, pero que siempre Juan estaba en la vanguardia de la literatura. Y para mí, uno de los grandes valores que tiene la obra de Juan es que nunca oculta sus influencias. Siempre las señala y las honra. De hecho, en sus propios títulos del libro y en su obra, va como una genealogía precisamente de sus influencias y las va dejando ser visibles, cosa que muchos autores literarios tratan a veces ingenuamente de ocultar. Ese quería hacer este comentario. Gracias, Ángel. Sí, pues estamos hablando de una época muy efervescente del arte y la literatura en México, ¿no? En una época donde sí había sombrerazos, donde sí había tomatazos, donde se agarraban a golpes incluso los artistas o los periodistas, los críticos. Había todo un sistema de crítica de arte y literaria en México. O sea, uno podía publicar algo en el periódico y luego te podía increpar el artista o que hubiera algún jaloneo, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, importaba la crítica. Importaba el artista, pero también importaba la crítica y importaba todo este sistema de medios de comunicación, suplementos culturales, que desgraciadamente ya no tenemos. Hoy en día, pues, puede haber una exposición de Gabriel Orozco o puede haber cualquier instalación o obra de arte conceptual. Y lo peor que puede pasar es que no nos guste o nos dé risa o que se viralice como un meme, y eso es todo lo que ocurre, no va más allá de esto, ¿no? Y en esa época, en los años 60, sí había esa importancia tanto para el crítico el intelectual como para el artista. Me hubiera gustado estar en esa época donde las cosas de alguna forma importaban, tanto la obra como la recepción crítica que existía. Hoy en día, pues ya no tenemos ya casi ni suplementos culturales, muy pocas revistas, periodistas culturales también especializados se cuentan con los dedos de una mano. Todo ha cambiado en este México posmoderno en el que habitamos, ¿no? Pero pues no sé, María Luisa, tú que conociste a Juan, tal vez nos podrías decir un poco más de ese aspecto intelectual y personal que pudiste presenciar. Bueno, primero sobre las generaciones. Se llama generación de la ruptura propiamente a los pintores. Los escritores no se conocían ni se conocen como generación de la ruptura, pero todos, pintores y escritores, la gente de teatro, la gente de cine, se conocían y muchos eran amigos. Por eso es que las obras en muchos casos se entrelazan. Por eso von Gunther hace las escenografías de la obra de teatro y la dirige Gurrola y no sé, y la escribe Juan, por supuesto, y todos se conocían, todos eran amigos, iban a fiestas, eran un grupo muy escandaloso exactamente y muy, sí, de mucho relajo, por decirlo menos, pero muy importante destacar y no olvidar, eran un desmadre, pero eran muy rigurosos con la literatura, con el arte. Por eso fue tan importante la Casa del Lago cuando estuvo dirigida por Melo, y que todos ellos metían mano a Juan principalmente, Gurrola, no sé, Melo mismo con la música. La Casa del Lago acogió con mucho rigor obras muy importantes, propias y ajenas. O sea, quiero decir, propias de gente en México, y se traían exposiciones, se hacían muchas cosas
con esa, era gente joven, muy joven. Juan empezó a escribir cuando tenía 24 años. A los 30 años ya tenía la beca Guggenheim, por ejemplo. Tenía 30 años. Eran todos jóvenes, todos entusiastas, todos muy necesitados de que el arte en México tuviera otra voz. Habían tenido un poco el respaldo, el cobijo de paz, y tenían un poco la herencia de los contemporáneos. Fue una generación que volteó su mirada y su interés a otros ámbitos, a Europa, a Estados Unidos. No se quisieron quedar con lo que tenían aquí. Y eso revolucionó el arte en México definitivamente. Y sí, Juan fue una figura esencial, no solo para la literatura y para el teatro, me atrevo a decir, aunque no fue un espacio que a él le gustara especialmente, fue muy importante en la literatura, fue un quisquilloso crítico del teatro, y también en cuanto al arte, a la pintura, fue el sustento de la generación que después se llamó la ruptura. Obviamente en el momento no tenían un nombre, eran todos igualmente jóvenes. Por ejemplo, Felgueres conoció a Juan mucho antes de hecho de estudiar pintura y querer dedicarse a la pintura. Ellos estaban en un grupo de scouts con Ibargüengobardia. Así se conocieron y fueron amigos toda su vida, toda su vida. Tanto Felgueres como el mismo Ibargüengobardia. Fueron amigos siempre. Pero se iban como contagiando, como queriendo más. Y por eso fue pues tan importante no solo esta generación. Ahora Juan, también más allá de su quehacer propio, con sus ensayos, con su crítica, trajo a la mesa autores que luego serían definitivos, que no se conocían en México, como Musil, como Klosowski, e incluso se puede decir Thomas Mann, porque aunque se leía a Thomas Mann, no se leía como Juan quiso que se leyera y como él tantas veces, por eso dije que llenaba páginas y páginas de ensayos, porque era muy obsesivo y lo que a él le gustaba lo quería compartir todo el tiempo. Estos tres, Musil, Klosowski y Thomas Mann, fueron muy, muy determinantes, muy importantes para Juan. Pero hubo otros, Pavese, Rilke, Joyce, Hermann Brock, Gemito Fundodere. Muchos. Juan escribía mucho y de muchos. O sea, Juan no dejó de escribir desde que empezó a escribir a los 24 años hasta los 70 que se murió. Escribía todos los días, por lo menos una hora, por lo menos. Todos los días. Yo llegaba, leíamos lo que había escrito el día anterior y me seguía dictando. No dejó de escribir nunca, porque cuando ya no pudo por sus propios medios, la primera que lo convenció de que le dictara fue Michelle Albán, que era su mujer entonces. A ella terminó de dictarle Crónica de la Intervención, que para mí es la obra que mejor resume y mejor muestra lo que Juan es. Sí es muy larga, sí es, pero ahí está todo, Juan, todo. Si solo quieres leer una cosa de Juan y conocerlo todo, Crónica de la Intervención. Pero después de Michelle, cuando se pelearon, lo que sea, vinieron otros
ayudantes que le permitieron seguir escribiendo siempre. Conmigo escribió pues de menos 6 libros, de menos, en casi 14 años que estuve con él, de menos 6 libros y un montón de artículos. Escribía para, o sea, todo el tiempo, todo el tiempo. Y todo el tiempo tenía su cabeza, leía muchísimo, siempre fue un lector muy atento, muy ávido, leía. Su hijo Juan muchas veces le traía cosas que le podían interesar y si no, él veía la manera y siempre estaba con nuevos escritores, con sus viejos escritores, con sus afines escritores, pero siempre daba entrada a nuevos escritores y siempre escribía sobre ellos. Entonces, era una mente muy intensa, era muy inteligente Juan, tenía una memoria extraordinaria. Él te decía, busca el libro de Musil que está en el tercer, en la tercera repisa del librero de la sala. En la página 78 creo que dice, o sea, así, ¿no? Y tú ibas a tal lugar, ibas a la página 78 y estaba ahí lo que él quería citar o lo que él quería. No había un solo libro en casa de Juan, tenía muchos, y no había un solo libro que él no hubiera leído. No coleccionaba libros. Los libros que tenía en su casa los había leído y los conocía perfectamente. Le gustaba apuntar cuando escribía. En la última página hacía algunas anotaciones. Tenía una letra muy fea, muy chiquitita, unas pulguitas. Y escribía ahí en la parte de atrás de sus libros anotaciones que le iban a dar pie seguramente para ensayos, para conferencias. Mientras pudo, dio muchas conferencias. Era un hombre muy activo y muy entusiasta, muy inteligente. Sí hay que rescatar a Juan García Ponce. Insisto, yo creo que él se defiende solo, no. Siempre habrá un Ricardo Tato, alguien que por azar, si quieres, lo retome. Siempre. Porque así es la gente que vale la pena. Y yo creo que Juan vale mucho la pena. Hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que leer sus obras, que son muy buenas, y hay que saber que él fue un personaje esencial en la cultura de México de la mitad del siglo hacia adelante. Y no solo escribió, por supuesto, de los miembros de la generación de la ruptura, sino escribió de muchos otros pintores no nacionales, como bien dijo Ángel, por ejemplo, de Baltius, tiene un extraordinario ensayo de Baltius, y escribió de Paul Klee, de Pollock, de un montón, de Obregón, de muchos pintores. Y también fue un respaldo muy importante para otra generación de pintores, los Castro Leñero, Irma Palacios, Macotela, Alamilla, muchos otros que pasaron por su tamiz. Entonces, toda la segunda mitad del siglo XX, Juan tiene presencia editorial, no tiene presencia física después de los 70, porque ya no se podía mover, y más que mover, porque fue a 1000 conferencias y dio clases incluso ya en su silla de ruedas. El problema con Juan es que casi nadie le entendía.
yo tuve la fortuna, y por eso estuve tanto tiempo con él, de que le entendía desde el primer día que lo vi hasta el último. Pero era muy, muy difícil entenderlo. Por eso es que dejó de dar conferencias, por eso es que dejó de dar clases, porque no se le entendía muy bien. Pero pues yo tuve la fortuna de entenderle hasta el final y por eso siguió escribiendo. No sé si quieran algo. Sí, pues podemos abrir igual el micrófono. Sí, a lo mejor me parece algunas preguntas. O en redes o aquí, no sé. Aquí tiene una pregunta. Hola, O preguntas que más bien son comentarios. más bien sí es un comentario. Bueno, pues muchas gracias por la mesa, es muy interesante. Yo sí conozco un poco sobre la obra de Juan García Ponce. No soy, ya no digamos como ustedes, solo no he profundizado tanto en esto. Solo abonar más en la importancia de rescatar a figuras como Juan, en particular a él, porque si bien, como comentó Tato, a lo mejor era otro México, pero no es muy diferente. Actualmente creo que existe una impostura en el mundo del arte en el que existen ese tipo de, como una especie de, que prima el arte conceptual. Entonces otro tipo de expresiones se han visto vejadas y dejadas de los museos precisamente porque no están siguiendo esas tendencias. Se han dejado mucho pues el dibujo u otro tipo de expresiones. Entonces creo que una figura como Juan, que hacía precisamente crítica y que trataba de visibilizar otras expresiones, sería muy importante ahora porque entonces estaría rompiendo con esa barrera que ha impuesto el arte conceptual. Eso por una parte. Y ahora porque acaba de ocurrir que acaban de quitar una exposición en el Museo de San Carlos porque una asociación religiosa decidió que le ofendía y no me parece que sea tan distante a lo que se hacía entonces en los 60, porque el clero está condicionando la exposición de una obra que si bien puede o no tener las virtudes y esté hecha para provocar, pero el hecho de que la saquen de un espacio de la UNAM, eso no se puede permitir. Y eso es importante que también se diga, porque si no vamos a terminar como en ese momento, ¿no? En el que hay ciertas exposiciones que no, o hay un arte que no se puede, o sea, que no encuentra salida. Entonces, por eso es importante que existan, que se recuperen estas figuras y que se admiren a figuras como Juan García Ponce, que lo hacían todo, porque ahora incluso creo que esta figura del hombre del Renacimiento se ve mal, ¿no? O ya ni siquiera se considera, ya no hay genios, se acabaron. No creo, solamente que como que nos hemos enfocado demasiado en un discurso y eso, y la falta de voces nos impide abrir más el panorama. Pues esa exposición es la que... La de la Avenida del Señor. Ay, justo la quería ir a ver. ¿Ya la quitaron? Híjole. Sí, porque vi unas imágenes de un par de sacerdotes como un cirio pascual y lo están lamiendo, ¿no? Como algo como erótico. Bueno, quería comentar algo de lo que están diciendo. Sí estamos viviendo un tiempo de mucha mochería o conservadurismo moral, precisamente como todo lo que existe en el arte y en la literatura. Y eso es algo que también pasa con Juan García Ponce. A lo mejor nosotros somos muy serios o no sé, muy aburridos, pero su literatura, su novelística, sus cuentos, abordan las relaciones de pareja, abordan el erotismo, la sexualidad, incluso lo pornográfico. Entonces, a lo mejor no trasluce eso tal vez de la plática, pero para dar un ejemplo, ayer me escribió alguien que me quería preguntar que qué opinaba yo de la de los aspectos de la literatura LGBT en Juan García Ponce. Y me quedé así sorprendido, dije, ¿a poco escribió literatura LGBT? Y me dijo, sí, en la novela Figura de Paja hay un beso lésbico. Y le dije, a ver, la novela es una novela sobre un trío de un hombre y dos mujeres. Sí, las mujeres pues tienen sus asuntos, ¿no? Pero yo le dije, es que él no escribía literatura LGBT o literatura queer, le llaman hoy en día. Le dije, él escribía de la putería. Y esa persona se quedó así, creo que tienes razón. Entonces, ahorita encasillamos ciertas cosas, pues igual es muy válido las lecturas que los académicos le dan hoy en día,
pero no podemos sustraernos de que en esa época no había tantas, digamos, etiquetas o esos valores morales que hoy en día tenemos. Y eso también creo que es, en Pero parte, hay corrección política. hay una corrección política y por eso casi ya no hay libros suyos circulando, pienso. Yo difiero de dos aspectos, respeto, pero difiero. A ver, la obra, digamos, erótica de Juan, que está presente en diversas novelas en su obra, en su vida, el erotismo alcanza una categoría filosófica, es decir, no viene solamente de la relación, del acto, que si bien es cierto, por ejemplo, su obra, que fue Inmaculada y los placeres de la inocencia, que dicho por el propio Juan fue su obra más pornográfica, pero el concepto de pornografía hay que diferir de lo que tenemos entendido como ahora. Inclusive escribió un ensayo que se llama Teología y Pornografía. Yo creo que, eso es importante, la lectura de Juan fue escrita en un momento dado, en un momento histórico dado, donde lo que ahora puede suceder en sus novelas pues puede parecer de lo más cotidiano. El erotismo planteado en las relaciones de pareja, en estos tríos, por ejemplo, en El gato, que sin abordar es de una gran sensualidad, ¿sí? Hasta, por ejemplo, Inmaculada, algunas escenas en Crónica de la Intervención, ¿no? Que empieza, quiero que me cojan todo el día y toda la noche. Hay que ver, y esto coincido con lo que dice Vania, porque, por ejemplo, yo esta exposición, que ya teníamos un antecedente de Bellas Artes, yo lo resolvería. Por sus escándalos lo conoceréis. Es decir, este artista presenta en Bellas Artes a un Zapata gay y convoca una gran movilización, que ese ya había sido un afiche que había estado en una exposición precisamente en un espacio en la Velasco, no había pasado de nada, se crea un movimiento. Esta obra, sin calificar, por ejemplo, los valores que tenga artísticos, lo cierra una asociación de apoyada por el clérigo, precisamente porque llegan un amparo provisional. Un juez les concede un amparo provisional. Evidentemente tenemos que estar en contra de la censura, pero también tenemos que diferenciar, en mi opinión, quién solo provoca. El arte es una provocación, pero ahí vamos a entender una serie de valores estéticos, de valores históricos, de conceptualización del momento. Obviamente lo que dice Tato de cómo se lee la lectura de estas nuevas, si yo lo califico, solo las señalo etiquetas, donde los movimientos, es más, podemos hablar sobre una obra muy importante, una novela que se llamó El Libro, precisamente que Juan lleva a cabo, bueno, pues esta novela donde a partir de la relación de un profesor con su alumno, a partir de la obra de Robert Musil, van a establecer una relación. Bueno, pero ese momento histórico en el que lo escribe Juan, no es el momento actual con las lecturas que ahora se tienen de esto. Entonces, yo creo que Juan y toda esta generación, que fue muy transgresora también, por ejemplo, Juan fue traductor del Hombre Bidimensional de Herbert Marcuse. Ese fue un libro fundamental en todas las discusiones sobre el marxismo, la sociedad industrial en el 68, ¿sí? Precisamente porque participaron contra un Estado totalitario, represivo. Ahora la gente le puede mentar la madre a la presidenta o al presidente y no pasa nada. Antes te ponían una pinta y te mataban. Entonces sí hay que entender los momentos diferentes. Esa sería mi opinión. ¿Alguna otra Abrimos pregunta? Sí. ¿Comentario? Pues no sé si quieres agregar algo, María Luisa. No, bueno, que sí vale la pena acercarse a Juan, ya sea como a través de su literatura, que es donde él mejor se mueve, y también como la figura que fue para este desarrollo de la cultura en nuestro país. Respecto a si hay que provocar nada más o no hay que provocar, yo creo que Juan diría que el arte no tiene moral, está más allá de la ética porque atiende a la estética. Y claro, el propio Juan fue transgresor y fue
llamado que mucha gente, muchas feministas le decían que era denigrante sus mujeres porque eran mujeres objeto y demás. Pero yo no he conocido a nadie que amara tanto a la figura femenina como Juan García Ponce. Esta idea de la mujer como objeto tiene que ver, sí, un poco con esa idea un tanto teológica de que cuando se hace el amor, la mujer se convierte en objeto porque solo se tiene su cuerpo, su espíritu, su ser. Una vez que el deseo aflora, ya está en otro lado. Entonces, lo que el hombre tiene acceso, digamos, es al cuerpo, pero nunca a la totalidad, al absoluto que es la mujer. Esa era la concepción que Juan tenía de lo femenino. Algo inalcanzable, siempre deseable, siempre querible, pero que no se podía alcanzar, porque cuando se tenía físicamente, ese ser ya no estaba. Esa era una idea que a mí siempre me ha dado pues un paralelismo, que la mujer para Juan era igual o era un símil a la literatura. La literatura también para él era un absoluto inalcanzable al que se podía acercar con cada libro. Se acercaba con cada libro, pero nunca la alcanzaba. Entonces había que seguir escribiendo, leyendo, estudiando, queriendo siempre más de ese absoluto inalcanzable. Pues con esto que dijiste, María Luisa, creo que resumas muy bien que tal vez ha sido malentendido por las nuevas generaciones y en gran parte eso explica también que ciertos libros tuyos pues no hayan sido reeditados o no circulen o que si se publicaran a lo mejor provocarían igual, no sé, reacciones. Yo lo comparto y lo respeto, pero no creo que esa ausencia se dé como en un sesgo de censura editorial. Yo creo que lo que señala, digo, bastante válido tu opinión, pero lo que señala, lo que influye mucho es la enfermedad de Juan, que lo hace que se retire. Aunque no se retira, publica, tiene una presencia, pero claro, disminuye. Y evidentemente esto va a disminuir la presencia que otro tema tenga. Ahora, yo no creo que esté de todo olvidada, porque ahí están los artistas que bien señalaba María Luisa. Juan influyó, no solamente registró, hizo crónica de artistas, influyó en artistas tan importantes como Macotela, como Irma Palacio, como los hermanos Castro Liñero. Y en sus ensayos, en sus exposiciones, podemos ver en las exposiciones que hubo en una trayectoria, en una colección, epígrafes de la obra de Juan. Vaya, es un autor en la lectura de los más importantes que tenemos, como von Gunther, como el propio Arnaldo, como Felgueres, nosotros tan solo a citar esa generación y a la posterior, como los Castro Leñero. Entonces, sí, yo creo que hay que entender y hay que movilizar, por así decirlo, que sus obras de Juan circulen más, que haya nuevas revisiones. Hay una cátedra que se tiene, yo hice una exposición que tuve la oportunidad de curar en el Estanquillo, que aglutinó precisamente a todo lo que hemos hablado. Son eventos aislados si quieren, pero la presencia de Juan está. Entonces hay que multiplicar. Muchísimas gracias, Tato, y gracias por la invitación, que siempre será un privilegio conversar sobre su obra de Juan y la amistad de ustedes. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por acompañarnos, a ustedes por asistir. Creo que sí, a la par de reeditar su obra, también hay que continuar analizándola, porque yo sí he escuchado, por ejemplo, de nuevas generaciones,
muchos comentarios, ¿no? Como que es de modé, misógina, que ha envejecido muy mal. Y también siento que hoy en día, pues las nuevas generaciones, hay un déficit de comprensión lectora, tal vez. No todos, no generalizo, obviamente, pero sí siento que muchas cosas hoy en día ya no se entienden. Una película, un chiste, ¿no? Hay obras que sí han sido censuradas. Hasta las aventuras de Huckleberry Finn y Tom Sawyer quieren a veces cambiar. O sea, sí estamos viviendo una época donde se quiere transformar un poco el discurso, porque también las nuevas generaciones ya no entienden muchas veces lo que están leyendo o qué es lo que se quiere decir. Es una lectura muy superficial. Y bueno, ahí creo que está la valía de este tipo de mesas panel y de discusiones, ¿no? Que podemos diferir o coincidir hasta esclarecer un poco de qué es lo que se está hablando, y es lo que no se debe perder, porque pues la obra se puede reeditar, pero puede resultar incomprensible para ciertos tipos de públicos, ciertas pues, posturas, ¿no? O estéticas. En fin, justo como se va poniendo bueno, ya nos estamos acalorando, ya tenemos que irnos, pero pues les agradecemos su presencia y por supuesto a la librería Bonilla por brindarnos este espacio para hablar de Juan García Ponce, y también a Bonilla Artigas Editores también que colaboran con esta presentación. A ustedes, público, por supuesto, y los que nos están viendo, por interesarse. El libro, Universo de Juan García Ponce, está aquí a la venta, aquí en la librería, y bueno, en otras librerías del país, y también con la editorial Libros del Marqués, que es la que coeditó este libro. Y aprovecho también mandarle un saludo a Hernán Lara Zavala, quien es el autor del prólogo de este libro. Es un gran maestro de literatura, que tengo entendido está pasando por momentos difíciles a nivel de salud, y que pues escribió el prólogo, y que también me había contado que una vez le preguntó a Juan García Ponce, le dijo, voy a parafrasear, ¿alguna vez has sido fiel? Y dijo, solo he sido fiel a la literatura. Buenas noches.